Bien, pues ahora que hemos visto las magnitudes eléctricas básicas y cómo se representan en el circuito, vamos a repasarlas. Decíamos que el voltaje era esa diferencia de energía de un punto a otro, del punto de entrada al punto de salida. La intensidad se medía en voltios y se representa por la letra V. La intensidad es la cantidad de electrones que pasan a través del circuito. Lo representamos con una I y se mide en amperios A. Vamos a poner aquí voltios V. Y la resistencia, que era esa oposición al paso de la corriente eléctrica que generaban los elementos que había a lo largo del circuito. Representado por la R y se mide en ohmios. Y este es el símbolo. Bueno, pues estas tres magnitudes se relacionan entre sí. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, pues la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad que pasa por el circuito por la resistencia. Muy bien. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. O también la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el voltaje y la intensidad son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, vamos a resumirlo. A mayor voltaje, mayor intensidad, por un lado. A su vez, a mayor intensidad de corriente, entonces también habrá mayor V. Es lo mismo una afirmación que la otra. Y luego, por otro lado, para un voltaje, para la resistencia es inversamente proporcional. Es decir, que a mayor resistencia, entonces habrá menor intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos más elementos que se oponen a que pase la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, pues menos corriente pasará, ¿vale? A mayor resistencia, menor intensidad de corriente. A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente. Bueno, pues esto tenéis que tenerlo claro, clarísimo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo os digo que tengo un circuito, vamos a dibujar un circuito sencillo. Tengo un circuito con una pila y una bombilla. Sabemos que el voltaje va en la pila y la intensidad de corriente se representa por la flecha que está aquí, y luego en la bombilla tenemos una resistencia. Bueno, pues imaginaos que yo os digo que me calcules el voltaje, el número de voltios que pasan que hay en ese circuito eléctrico, los voltios de la pila. Si yo sé que tengo una intensidad de corriente de 10 amperios y la resistencia de la bombilla es de a ver, que se me ha ido el color. Os digo, una resistencia de 2 ohmios.
Bueno, pues ya sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. V es igual a 10 amperios por 2 ohmios. ¿Esto qué me da? Que V es igual a 10 por 2, 20. ¿Y cuál era la unidad? Voltios. 20 voltios. Vale, este es el caso 1. Ahora, otro ejemplo. Otro circuito. Pila, polo positivo, polo negativo. Vamos a una bombilla. Y volvemos. Y tenemos aquí un voltaje, os digo, un voltaje de 10 voltios. Por aquí pasa la intensidad de corriente y os digo que me calculéis la intensidad de corriente si tengo una resistencia otra vez, por ejemplo, de 2 ohmios. Bueno, pues sabemos que la intensidad es igual a V partido por R, con lo cual la intensidad es igual a 10 voltios partido 2 ohmios. Esto me da 5. ¿5 qué? 5 amperios, que es la unidad de intensidad. ¿Vale?